en donde no es otra cosa más que dos espirales áureas. Esas dos espirales áureas es exactamente la misma forma que tiene el corazón, por ejemplo. Él trabaja de una manera muy interesante. Él pide a quien va a ser su cliente que visualice alguna forma básica, que la sueñe, que la visualice, que la piense, qué sé yo. Y mientras él hace lo mismo, entonces a la semana cuando se vuelven a reunir, el cliente le dice cuál es la forma que él soñó, cuál es la forma que él vio. En este caso él estaba diseñándole un centro a un oftalmólogo. Michael Rice vio la forma de un ojo, de una vesica piscis, y su cliente en este caso vio la forma, por ejemplo, de un balón de americano. Entonces la forma básica es la misma, y a partir de esa forma básica él desarrolla todo el proyecto, todo el proceso. Este es un ejemplo. Del lado izquierdo, este es el lugar donde él vive, es un capacitor eléctrico, y tiene la forma exactamente de un huevo, a la mitad, digamos, un huevo trunco. Y utiliza, por ejemplo, en este caso, del lado izquierdo está la ventana, que es una espiral áurea, del lado derecho un rectángulo áureo, y lo que te va dando es ciertas proporciones, ciertas simetrías, que te permite crear mucho mayor funcionalidad, mucho mayor estética, pero no solo eso, sino crear, en términos del biocampo, crear puntos de implosión. Estos son algunos otros diseños. Por ejemplo, arriba del lado derecho es un pequeño jardín, ¿no? Esta es la misma imagen. Si podemos pasar. Esto ya es un lugar construido, por ejemplo, con esos criterios. El lugar de oftalmología, el edificio para el oftalmólogo, es exactamente ese edificio ya construido. Entonces las formas que se utilizan son formas curvas, los patrones que se utilizan son a partir de esa plantilla, de esa retícula, y lo que te permite crear eso es mucho mayor. También los materiales que se utilizan, y para lo que te sirve es para crear mucho mayor estética, pero no solo, sino también crear mucho mayor armonía y mucho mayor algo que se le llama fuerza de vida. Es decir, normalmente cuando uno habita en los lugares como donde nosotros normalmente siempre habitamos, el campo electromagnético del cuerpo se reduce, y cuando uno habita en este tipo de lugares el campo electromagnético crece literalmente. Este es otro ejemplo también de Michael Rice. Del lado izquierdo una plantilla de octágonos, ¿no? Y círculos, y lo que él crea del lado derecho ya es la distribución, por ejemplo, en la planta de conjuntos. Lo importante es saber qué plantilla utilizar, qué proporciones utilizar y cómo utilizarlo. Esta es la plantilla, por ejemplo, de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, exactamente como está dispuesto, y es la misma plantilla, ¿sí? La que sigue, es la misma plantilla que, por ejemplo, el rostro humano. Entonces, las plantillas en lo pequeño, en lo micro, son las mismas plantillas geométricas en lo macro, y lo que vas reproduciendo es inclusividad armónica. Estos son algunos otros ejemplos. En Notre Dame, en Basil, en Japón, las diferentes pagodas, etc. Que si nosotros lo pensamos como un acumulador, la acumulación no te permite generar un mayor ciclo. La economía, cuando está pensada como un capacitor, genera mucha abundancia, porque te permite mayor flujo y no solo la acumulación. Por ejemplo, este es un ejemplo en la pirámide del Sol en México, en donde si uno se da cuenta, la forma que tiene la pirámide es exactamente la misma forma que hay atrás en los cerros. Los ángulos que tiene, lo que están creando ahí es vinculándose esa forma con la retícula o con la orografía del espacio. Y eso no es casualidad, es totalmente intencional, es medido. El Taj Mahal en India, ¿no? Se utilizan ciertos patrones femeninos, que son las formas de las cúpulas, y ciertos patrones masculinos, que son estas formas como de obeliscos. El Vaticano, cuando uno ve una imagen satelital, uno puede ver, por ejemplo, en la plaza central, un obelisco
y la proporción que se utiliza es una proporción áurea, es una proporción de un óvalo. Es exactamente la misma proporción que tiene el óvalo en la cara del rostro humano. El Domo de la Roca en Jerusalén, el domo está cubierto con oro y la forma básica es un octágono, en donde si uno ve cuál es el propósito, cuando uno aprende a empezar a leer qué quiere decir esa geometría, qué quieren decir esos patrones geométricos, uno puede entender mucho más allá cuál es el propósito, cuál es la intención de ese lugar. Le Corbusier, por ejemplo, el arquitecto, utiliza una plantilla que es una plantilla phi, una plantilla que le llama él la regla azul, la regla roja, y todo es un corte phi, en donde todas sus construcciones las va desdoblando a partir de esos principios. Gaudí, de la misma forma. La utilización de Vesica Piscis. Y no solo eso, sino, por ejemplo, Pei, el arquitecto Pei, del Banco Nacional de China, si vemos el banco, la forma que tiene en el centro como base es un cubo. Y es un cubo por lo que les mencionaba. Los cubos incuban, es decir, no dejan salir el campo electromagnético, el campo de bioresonancia, por lo tanto acumulan. Y un banco tiene esa función, está pensado de esa manera. El obelisco en Washington, ¿no? Esta forma masculina, ¿no? Arquetípica,